continuando con algunas materias relacionadas a una carrera en administración, tenemos también lo que es la contabilidad básica, administrativa, de costos, etcétera. La contabilidad básica o contabilidad enfocada a la ingeniería en administración, pues es una contabilidad, la contabilidad comercial, ¿sí? Para empresas que se dedican a la compra y venta, donde el producto pues no sufre ninguna modificación, ningún proceso. A diferencia de la contabilidad de costos, que es aquella contabilidad que nos va a ser muy útil para, pues valga la redundancia, para contabilizar todos aquellos datos, costos, gastos, ingresos, mano de obra, productos en proceso terminado, materia prima, etcétera. Esa es la diferencia entre una contabilidad de costos, es un poco más detallado, más profundo que la contabilidad comercial. Entonces también tenemos la contabilidad administrativa, que es una contabilidad para toma de decisiones gerenciales, presupuestos, punto de equilibrio, saber en dónde más, en qué partes de la empresa se está haciendo más inversión, en dónde no, etcétera. Tenemos las matemáticas financieras, muy básico, esto es durante los primeros semestres. Lo que es aquí importante resaltar lo que es interés simple, interés compuesto. ¿Qué es un interés? El interés es aquello que se paga por hacer uso de un dinero que no es propio, en el caso de que uno sea el que solicite un préstamo. Caso contrario, si nosotros somos los que otorgamos financiamientos, pues va a ser el interés, cambia la definición, en el sentido de que el interés va a ser la ganancia por prestar ese dinero que es propio. Entonces tenemos por ahí esos términos muy importantes, las anualidades, por ejemplo aquí en México Electra u otras tiendas que otorgan préstamos personales, donde se nos dice que abonos chiquitos a pagar durante 40, 50 años, es broma, ¿no? Todo eso, estas instituciones utilizan las matemáticas financieras para determinar, dependiendo el plazo, dependiendo el monto, dependiendo de la capacidad de pago de la persona que recibe el préstamo, se va a ir ajustando cuánto va a ir abonando mes con mes, quincena con quincena, etcétera. Y las matemáticas financieras, en una de sus unidades finales, lo importante que se estudia ahí son la evaluación de proyectos, indicadores como valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión, costo-beneficio, todo eso es aplicado a proyectos. Entonces, matemáticas financieras va a servir para una materia posterior como lo es formulación y evaluación de proyectos de inversión, o también llamada plan de negocios en otros programas de estudio. La economía, muy importante, la economía micro y macro. ¿A qué se refiere micro y macro? Microeconomía o economía de la empresa, y macroeconomía. La microeconomía, como ya mencioné, es enfocado a las unidades o entidades económicas que pues perciben ciertos insumos, ciertos insights, ciertos suministros, le dan una transformación y generan un producto, un servicio. Eso es una microeconomía. Costos, gastos, utilidad marginal, oferta y demanda. Aquí todo eso es parte de la microeconomía. Y la macroeconomía, pues una de sus variables es la inflación, lo que es la devaluación, las políticas económicas, todo aquel entorno externo, todo aquel entorno en el que la empresa se desenvuelve, también afecta a la toma de decisiones de las mismas. Tenemos por ahí también administración financiera 1 y 2, prácticamente es conocer lo que son las razones financieras,
aprender a interpretar, analizar e interpretar estados financieros, como cuáles, como balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, por citar algunos, y una vez entendiendo cómo se formulan esos estados financieros, hacer ciertos análisis, tanto análisis horizontal como análisis vertical. Un análisis vertical, por ejemplo, en un estado de resultados puede ser qué proporción guarda mis ingresos totales con la ganancia que obtuve, con la utilidad neta del ejercicio. Es decir, cuánto de lo que yo invierto, o más bien, de lo que yo gano de manera neta, representa del monto total del ingreso. Puede ser un 10%, un 15%, un 20%, etcétera. Ese es un análisis vertical, un análisis que se hace dentro de un mismo estado financiero. Es decir, se van comparando un rubro, por ejemplo, puede ser costo de venta, se puede contrastar con el ingreso, ¿sí? Es decir, de mi precio de venta, ¿qué proporción corresponde al costo? Por 100 pesos que me pagaron por una camisa, ¿qué porcentaje es el costo de esa camisa? ¿No? Pues resulta que el costo fue de 40 pesos. Tenemos por ahí una ganancia bruta de 60 pesos. Y de ahí vamos a ir disminuyendo los gastos administrativos, pago de impuestos, etcétera. Bueno, lo que son análisis horizontales es cuando se analizan dos o tres estados financieros en un mismo rubro, pero en distintos periodos, para saber si la empresa mejoró, aumentó, disminuyó las ventas, los costos, los gastos, la utilidad, si qué tanto se incrementó un año con respecto al otro, etcétera. Entonces, también muy importante las razones financieras. Para ello se utiliza, voy a poner el ejemplo del estado, el balance general, donde tenemos por un lado activos y por el lado derecho tenemos pasivo y capital contable. Una razón, por ejemplo, razón circulante. Esa razón circulante mide la capacidad de pago que tiene la empresa en un corto plazo. Tenemos razones financieras 1 a 1, que significa que por un peso que se debe, se cuenta con un peso de activo circulante, sobre todo dinero. En ese caso podríamos decir que la empresa puede afrontar la deuda, pero pues queda en ceros. Financieramente hablando, la salud financiera de esa empresa no es muy óptima. A diferencia si tenemos una razón de 3 a 1, que significa que por cada peso que se debe, por un peso que debo, dispongo de 3 pesos para pagar esa deuda, y en este caso pago el peso y me quedo con 2. Podemos concluir que esta empresa en este ejemplo tiene cierta liquidez y tiene cierta solvencia. Y así existen varias ratios que se pueden analizar. Cuando la empresa acude a un banco, por ejemplo, a solicitar un préstamo, los bancos muy seguramente van a solicitarle estados financieros, pues para hacer todos estos análisis y ver, calificar si esta empresa es candidato a recibir un préstamo, porque los bancos se tienen que asegurar, entre otras características u otro tipo de información que solicitan. Uno de ellos es los números, ver la empresa cómo está funcionando, si tiene la capacidad de pago para afrontar X deuda, X financiamiento. Investigación de operaciones, como se mencionó, a partir de la Segunda Guerra Mundial, para cuestiones de logística, suministro de equipo, de todo lo concerniente a la milicia, investigar bien de qué unidad o de qué bodega me conviene surtir a X batallón, por ejemplo. Todos esos conocimientos se fueron desarrollando en ese periodo, y pues al final de cuentas las empresas lo empezaron a adoptar con muy buenos resultados. Y tenemos por ahí también lo que es la calidad, administración de la calidad, en específico control estadístico de procesos. Aquí es muy importante la estadística, tener muy dominada tanto la descriptiva como la inferencial.
para poder hacer análisis, controlar procesos en un sistema de manufactura, por ejemplo. Tenemos aquí algunas portadas. Estas portadas de libros pueden encontrarse en la red. El énfasis aquí es que son, por ejemplo, cálculo integral aplicado en la empresa. Eso es muy importante para no quedarse en el nivel abstracto. Aquí en un nivel superior, en una carrera de administración, necesitamos todas esas herramientas matemáticas, pero con el enfoque a la carrera que se está estudiando, ¿sí? Porque el cálculo integral también se aplica a lo que es la biología, a lo que es la bioquímica, a lo que es la agronomía, etc. Entonces, en nuestro caso se requieren temas, materias, pero que tengan enfoque administrativo o económico también, y toma de decisiones gerenciales. Este otro libro aparece en la red. Este es importante, ¿en qué sentido? De que aparentemente por el título podríamos pensar que el contenido es totalmente teórico, nada más de lo... No es así. Invito a que lo busquen y se sorprenderán en cierta medida, porque descubrirán que se apoya mucho en los métodos cuantitativos. Entonces, concluimos que las matemáticas aplicadas nos van a servir para toma de decisiones. Claro está, no todo la matemática lo va a hacer. El administrador tiene que utilizar otros elementos, otra información, la intuición, la experiencia, u otros o demás elementos que le ayuden a solventar su decisión. Aquí algunos contenidos de libros cuyos títulos son de matemáticas para administración. Si observamos, contemplan un capítulo de repaso de álgebra. Eso es muy importante antes de cursar carreras aplicadas enfocadas a la administración. Este otro libro, cuyo contenido lo pone en un capítulo 0, es un repaso de álgebra. Pues hablamos de los números reales, las operaciones que se pueden hacer con los números reales, factorización, fracciones, ecuaciones, lineales, cuadráticas, álgebra, las funciones y gráficas. Muy importante desempolvar esos temas para, una vez ingresando a una carrera de administración, traducir, como se verá adelante, modelar, traducir un problema real de la empresa a un modelo matemático, a una ecuación o ecuaciones que nos van a permitir representarlos en una gráfica y de esa manera analizar ciertos patrones, ciertos cambios en las variables que nosotros querramos estudiar. Por acá tenemos, pues sí, rectas, parábolas, sistemas de ecuaciones. Pues sí, queremos a veces encontrar el valor de dos incógnitas o de una incógnita, etcétera. Funciones exponenciales y logarítmicas. También aquí ya entra el gran apartado de las matemáticas financieras, como ya se comentó, efectivamente interés compuesto, valor presente, es decir, saber el valor del dinero a través del tiempo. El interés compuesto de manera continua, lo que son las anualidades, lo que son aquellos pagos que se hacen de manera periódica en periodos iguales, cantidades iguales durante cierto plazo. La amortización de préstamos, es decir, de qué manera se va a ir abonando a una deuda hasta que ésta llegue a ser 0. Álgebra matricial, entramos un poquito ya más complejo, lo que son las matrices. Ya comentado que es un arreglo de filas y columnas, donde números aplicados en filas y columnas y con ciertos métodos, con cierto algoritmo, vamos a ir encontrando la solución óptima. Y aquí tenemos muchas cuestiones de importancia para la administración. Programación lineal, que está a veces dentro de materias como investigación de operaciones. Introducción a la probabilidad y estadística, muy importante, ¿sí?
tan importante la estadística como la probabilidad, que será muy importante en distribuciones de probabilidad, por ejemplo, distribución normal, distribución Poisson, distribución exponencial, uniforme, etcétera. Y tenemos las diferentes tipos de probabilidades, reglas de conteo, combinaciones, permutaciones, esto prácticamente en materias de estadística 1 y en estadística 2. También tenemos lo que es límites y continuidad, como que es una intro para lo que tenemos por acá, que es la integración, cálculo integral. Diferenciación, cálculo diferencial, la derivada, reglas para la diferenciación, la derivada con una razón de cambio, etcétera. Entonces, tenemos aquí los temas a grandes rasgos que contemplan muchos libros de matemáticas aplicadas a la administración que nos dan un panorama de lo que se estudia en cualquier universidad, cualquier programa de estudio enfocado a la administración. Y pues bueno, este libro, aquí está la portada, esta es la parte, es capítulo 16, tenemos cálculo de varias variables. Prácticamente en ciertos programas de carreras de administración se ve únicamente cálculo de una variable. Ya este otro tipo de cálculo, pues probablemente en un posgrado o en cursos especializados se profundiza. Hasta aquí esta segunda parte. Esta segunda parte aquí es de ya de lo que va a ser modelado de problemas reales.